Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de nada quiero agradecer a Isge por invitarme a compartir con vosotros ciertas reflexiones en estas píldoras, esta iniciativa de píldoras que está promoviendo a Isge para que, bueno, compartamos, reflexionemos sobre el trabajo actoral y sobre cómo abordamos el trabajo y cómo vemos el trabajo algunos de nosotros. También quiero agradecer a Aranzazu por invitarme a hacer este vídeo, ¿no? Y por pensar en mí. Y cuando estaba reflexionando sobre qué aspectos se podrían compartir, ¿no? De esta forma unidireccional a través de un vídeo, ya que el arte del actor es tan delicado y es tan necesaria la presencia, ¿no? Para poder compartir energías, para poder compartir sutilezas, delicadezas, incluso cosas que no son necesariamente ideas y por tanto no se pueden compartir a través de la palabra de una forma tan específica, sino que a veces en el trabajo con el actor estamos eso, compartiendo energías o cosas que van más allá de la palabra, pero reflexionando sobre lo que sí, o las ideas que sí podemos compartir aquí de esta forma y por este medio, me pareció pertinente recuperar una idea que está muy instaurada en la tradición anglosajona, en el teatro inglés, en el teatro norteamericano, y que prácticamente en todos los textos, reflexiones de actores o libros de interpretación que se han escrito en el ámbito, eh, en el ámbito anglosajón se repite, ¿no? Este concepto de una forma recurrente. No siempre merece un capítulo, no siempre es algo que se le dé tantísima presencia, ¿no? Dentro de los libros, pero de alguna manera es un concepto que siempre se está infiltrando en los párrafos, en los textos, de una forma permanente, y que me parece importante llamar la atención, ya que para mí es uno de los elementos cada vez más importantes en el proceso de organización de las escenas, de trabajo de las escenas, y que me sirve un poco como guía y como forma de empezar a organizar el conflicto, ¿no? Que es algo en lo que tanto como escritor como director, me parece cada vez más un elemento esencial, que es cómo organizamos el conflicto. El concepto en sí es el de levantar las apuestas, que está, como digo, permanentemente repetido. Raising the stakes lo llaman los ingleses y los americanos. Eh, y es un concepto que merece una cierta reflexión, ¿no? Porque tiene que ver con cómo vamos a ir levantando las apuestas a lo largo de la obra y a lo largo de las escenas. Muchas veces, cuando nos aproximamos a los textos, en vez de pensar en esta dirección de cómo vamos a hacer que las apuestas se vayan levantando, tendemos más a buscar que el texto se esclarezca para el público, que el público entienda lo que pasa, y el actor muchas veces y los directores nos conformamos con eso, con hacer comprensible el texto y con que el texto de alguna manera se esclarezca delante del público. Sin embargo, para mí cada vez más empieza a ser importante dejar esto de lado y empezar a trabajar más en que el texto se vaya revelando a lo largo del tiempo. Que, que, porque eso tiene más que ver con trabajar en ese presente. El presente es ese lugar tan peligroso en el cual el personaje no sabe lo que va a suceder y por tanto vibra. El personaje no tiene ningún tipo de conciencia de lo que va a suceder y en todo caso supone lo peor, igual que nosotros en nuestra vida. Siempre están estos pensamientos intrusos que nos encaminan hacia la derrota. De la misma manera, el espectador debería vivir con el personaje este camino, ¿no? Esta incertidumbre en el que no parece haber salida. Y eso es lo que va a hacer que las apuestas suban y lo que va a hacer que el peligro de la escena aumente y por tanto el compromiso del público
con las escenas, ¿no? Por tanto, esclarecer es algo que deberíamos evitar. Deberíamos buscar exactamente lo contrario. Deberíamos buscar que las escenas fuesen todo el tiempo apasionantes, incluso difíciles de comprender en un momento dado, conscientes de que ya se comprenderá el comportamiento del personaje más adelante, o ya se comprenderá lo que está sucediendo quizá en una escena posterior. Esto me lleva a una reflexión especialmente importante también, que es que para que esto suceda el personaje debe ser imprevisible. Muchas veces los personajes no saben por qué se comportan como se comportan, igual que nosotros en la vida. Y para un espectador lo que será apasionante de ver es no ser capaz de anticipar el comportamiento de un personaje. Es que el espectador vaya descubriendo al mismo tiempo que el personaje aquello que va a suceder, ¿no? Y aquello que está sucediendo. Esto me lleva a un pequeño inciso sobre un concepto muchas veces repetido en nuestra tradición actoral y en la formación que hemos recibido, que es el de estrategia. Es un concepto que se utiliza en dramaturgia, es un concepto que se utiliza en interpretación y es un concepto que me gustaría revisar porque, en cierto modo, hablar de estrategias es hablar de que el personaje ya tiene un plan o ya tiene una premeditación a la hora de hacer las cosas. Y creo que esto va totalmente en contra de lo que de lo que estoy intentando compartir aquí. El personaje rara vez tendrá una estrategia, rara vez tendrá un plan. Si lo tiene, saldrá mal, a menos siempre y cuando la obra esté bien escrita y siempre y cuando la obra pretenda que el espectador sea atrapado por lo que sucede. Y por tanto, deberíamos repensar esa idea de estrategia. Porque, bueno, a veces nos apoderamos de metáforas que son demasiado buenas para ser propias porque están en las múltiples lecturas y que se han ido haciendo, que he ido haciendo de los maestros, así que no sé a quién atribuirle esta, pero seguro que es de Stella Adler o de Meissner o de algún maestro que nos ha dejado un libro lleno de grandes reflexiones, pero alguno de ellos hablaba de que el personaje debía ser como una cebolla y que a lo largo de la obra tenía que irse quitando capas para el público y que el público tenía que estar permanentemente redescubriendo al personaje. Esta es una idea maravillosa porque el personaje está en un proceso de transformación a lo largo de la obra. Los sucesos que tienen lugar le modifican y le repercuten y le transforman, y por tanto también el personaje tendrá que irse quitando capas para enfrentarse con las nuevas situaciones con las que se encuentra, y esto puede llevarle a lo que comentaba antes, a tener reacciones o comportamientos que ni siquiera él mismo esperaba o preveía, ¿no? Esto indudablemente impulsa el suspense de la obra y nos hace entender que estamos ante un hecho vivo en el que no podemos prever qué va a hacer el actor y qué va a hacer el personaje. El actor debe acompañarnos en este viaje. Los directores podemos invitar a recorrer un camino, podemos señalar una dirección, pero el camino siempre lo va a tener que recorrer el actor, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido solo somos meros, lo mejor que podemos hacer es inflamar la imaginación de un actor en el caso de que sea necesario, y ojalá nuestra imaginación tenga algo que aportar a la imaginación de los actores, y si no es así, pues tenemos la enorme suerte de ser testigos de excepción del arte de los actores con los que tenemos la suerte de trabajar, ¿no? En ese sentido, si conseguimos que el actor trabaje en ese lugar de peligro, en ese lugar de no ser consciente
o jugar a no ser consciente de qué es lo que va a suceder a continuación. Si el espectador se encuentra con un actor totalmente imprevisible y por tanto con un personaje totalmente imprevisible, crecerá, subirán las apuestas y crecerá el compromiso y la pasión con la que el espectador se relaciona con la historia que estamos intentando contar. Esto es realmente una idea que puedo compartir aquí, pero que indudablemente se debe trabajar, ¿no? Bueno, cursos o seminarios son la mejor manera de compartir un espacio para poder dar cuenta de una reflexión. Muchas veces vemos, ¿no?, directores, actores u obras de teatro que se conforman con engañar al público para luego sorprenderle. Y ya Hitchcock decía que la sorpresa es una forma inferior de dramaturgia y que realmente el suspense es lo que produce un compromiso y hace que la relación con la obra y la tensión con la obra y con cada una de las escenas vaya creciendo y nos mantenga comprometidos con lo que vemos. Porque independientemente de la sorpresa con la que se nos vaya a pagar al final, todo el tiempo en el que el espectador cree saber lo que va a suceder, independientemente de que se confunda o no, pero el hecho de que crea saber lo que va a suceder es algo que le desvincula de aquello que está viendo y le relaja, ¿no? Es como cuando sabemos o creemos saber lo que va a suceder, la sensación de peligro se atenúa y luego cuando nos sorprenden, finalmente la sorpresa da una satisfacción relativa porque ha habido un tiempo en el cual ya hemos perdido nuestra vinculación con lo que vemos, ¿no? Por eso siempre tiene mucho más, o para mí tiene mucho más valor trabajar con esta idea de que las apuestas estén subiendo todo el rato. Indudablemente una gran responsabilidad de esto está ya en el texto y para mí el texto es un cúmulo de oportunidades que los directores y los actores tenemos la responsabilidad de encontrar y ver, ¿no?, para todas esas oportunidades para darles forma y presencia encima de un escenario o delante de una cámara. Pero indudablemente nuestra búsqueda tiene que ver con eso, tiene que ver con intentar que las apuestas se mantengan altas y que por tanto el espectador esté en ese lugar de desequilibrio que solamente puede empezar cuando el propio actor se encuentra y se coloca ya en esa situación de desequilibrio. También esto está íntimamente ligado con el ritmo. Stanislavski, y esto sí es una cita suya, decía que la verdad estaba en el ritmo. Una gran responsabilidad que tenemos es encontrar el ritmo en el que esa escena o una determinada escena es verdad y el peligro de la vibración interior que hay, que es donde el actor pone su energía y su vivencia al servicio de la historia para que el público la viva con pasión y se relacione de una forma intensa con lo que ve. Entonces, esa vibración interior es la que nos da cuenta del peligro en el cual se encuentra el personaje y es la que hará que el espectador sienta cómo las apuestas están subiendo, puesto que vemos cómo el personaje se enfrenta con una incertidumbre. Bueno, son ideas de base con las que yo trabajo desde hace tiempo para intentar organizar las escenas y descubrir las escenas y alejarme de esa idea de que la escena se torne comprensible o sea fácilmente comprensible para el espectador, porque me parece que con estas otras líneas de trabajo se alcanzan lugares mucho más intensos, ¿no?, y mucho más esclarecedores finalmente según la obra va progresando. Tiene que ver con recuperar o aprender ese presente en el que debemos, ¿no?, estar ubicados para vivir la obra momento a momento. Bueno, nos podríamos extender mucho. Creo que esto merece un trabajo
presencial sobre el cual ir trabajando, ¿no? con este conflicto interno y esta vibración interna, pero bueno, como pequeña píldora para compartir con vosotros una idea de trabajo que creo o espero que sea inspiradora. Bueno, creo que lo que el discurso nos permite puede llegar hasta aquí. Espero que estéis todos muy bien, espero que esta etapa tan difícil y dura, ¿no? que nos ha tocado vivir haya sido lo más provechosa posible y lo menos dolorosa. Y os mando un abrazo muy grande y nada, espero que estéis muy bien todos.